Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Retornamos en MQ Noticias, emisión central, con nuestro espacio de entrevistas. Agradecemos la presencia en nuestros estudios de Mónica Merino. Ella es coordinadora de comercialización de la empresa metropolitana de gestión integral de residuos sólidos MGIRS. Dialogamos la ordenanza metropolitana que se aprobó sobre el manejo de desechos sanitarios. Mónica, un gusto, bienvenida, buenas tardes. Jorge Ñacato y Betty Ontaneda les saludamos. Empecemos con este diálogo, y es que en días anteriores el Consejo Metropolitano precisamente aprobó esta ordenanza con la cual ya hay una normativa para el manejo de desechos sanitarios, que si bien es cierto, antes no existía en el Distrito Metropolitano, pero se venía realizando este manejo de desechos sanitarios, sobre todo hospitalarios, no sé, de una forma que sin regulación. ¿O qué se busca con esta ordenanza? Mónica, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Betty. Jorge, muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, nosotros como empresa metropolitana de gestión integral de residuos sólidos, sí veníamos dando este servicio a la comunidad. Hay que tomar en cuenta que dentro de la propia Constitución, el artículo 264, numeral 4, indica que efectivamente son los GATS quienes están encargados y deben ser los encargados de la prestación del servicio y del manejo de los desechos sólidos. En este punto, efectivamente, con esta ordenanza que fue promulgada como tal el mes pasado, el 25 de abril exactamente, pues esta ordenanza lo que nos da a nosotros es un tema de exclusividad como tal, para que nosotros seamos la única empresa dentro del DMQ encargada del transporte, recolección, tratamiento, disposición final, efectiva y legal de los desechos sanitarios. Lo que ahora es Maceo. Lo que pasa es que aquí hay un poquito una confusión. En Maceo, efectivamente, lo que hace es la recolección general de la basura, efectivamente en el DMQ. Pero los desechos sanitarios, por normativa del Ministerio de Salud específicamente, deben tener un tratamiento diferenciado. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, no podemos botar en la basura común el tema de jeringas, el tema de desechos peligrosos como tal. Entonces, hasta la promulgación de esta ordenanza, efectivamente hay muchas empresas privadas que hacen este tipo de recolección de este y otros desechos adicionales. Entonces, ya con la promulgación de esta ordenanza, la cual obviamente los entes generadores, en este caso que son hospitales, clínicas, veterinarias, etcétera, tienen hasta 90 días justamente para que ya puedan firmar un contrato directamente con la MGIRS, porque ya por ordenanza la exclusividad de este servicio de sanitarios le corresponde directamente a la MGIRS como tal. ¿Quién ejercía controles antes de esta ordenanza de aquellas entidades que estaban obligadas a contratar proveedores para el retiro de estos desechos peligrosos? Como no existía esta ordenanza, pese a que nosotros estábamos, como les había indicado desde un principio, estamos dentro de la Constitución como tal, la potestad de los GATS metropolitanos o de los GATS como tal, para generar, obviamente, la recolección de los desechos y residuos sanitarios y en general en cada uno de los municipios como tal. Lamentablemente no estaba generada esta ordenanza, no había esta ordenanza, esta promulgación como tal, y así hoy por hoy vemos y se ha generado justamente esta ordenanza también por la preocupación que existe justamente del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, porque por ejemplo nosotros hemos tenido en todo este periodo más o menos como 12 denuncias del 911 en donde nos indican justamente que en las calles de la ciudad, que en las vías de la ciudad, vías perimetrales como tal, se ha encontrado mucho desecho sanitario. Y hay A falta de esta ordenanza se hacía necesario controles y tampoco ejercían. Sí se ejercía cierto tipo de control justamente con botar esta basura, pero un control específico de que una empresa como tal, una empresa privada pueda hacer esta recolección
no ha sido tanto así. Pero con esta ordenanza sí efectivamente ya va a haber un control mucho más exhaustivo, ya hay un control que nos permite la misma ordenanza que el MGIRS genere estos controles en acompañamiento de la AMC. Ahora, Mónica, para obviamente aplicar esta ordenanza, como en GIRS ya tienen, no sé si ubicación, un censo de cuántas este tipo de establecimientos, hospitales, casas de salud existen en el Distrito Metropolitano para hacer estos convenios. Sí, a ver, le comento un poquito más del tema de la ordenanza. Tenemos que tomar en cuenta el MGIRS en sí. Nosotros tenemos 3 productos como tal, que son el tratamiento de los desechos de escombros, de las escombreras. Tenemos el tratamiento de los desechos ordinarios, que son cualquier tipo de desechos, y de los desechos sanitarios, que son los infecciosos. En este punto, efectivamente, hay muchas empresas privadas y instituciones públicas que ya tienen un contrato con nosotros, que nosotros efectivamente hacemos esta recolección, este tratamiento y esta disposición final efectiva de este tipo de desechos. Sin embargo, efectivamente sí hay un censo general, porque nosotros obviamente estamos ya promocionando, digámoslo así, esta ordenanza de exclusividad. Como les decía, en esta ordenanza los generadores como tal de este tipo de desechos tienen 90 días para firmar con nosotros este contrato, y nosotros lo que estamos haciendo justamente desde esta semana y desde la semana pasada también, promocionar ya esto, justamente para que los entes generadores conozcan de esta resolución, conozcan efectivamente cuáles son los lineamientos que están dentro de esta resolución. Dentro de esta resolución es muy importante también tomar en cuenta que está relacionado con el tema de la LUAE. ¿Por qué? Porque dentro del Distrito Metropolitano de Quito, tanto el sector privado como el sector público que genere este tipo de desechos, obviamente tiene que sacar una LOAE o tiene que renovar su LOAE. ¿Para qué? Para que pueda tener su actividad económica dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, a partir del 2 de enero del 2026, efectivamente, para la obtención de la LUAE, para la renovación de la LUAE, uno de los requisitos principales dentro de esto va a ser justamente que los entes generadores o las personas que obviamente estén dentro de este nicho de mercado como tal, deben tener justamente este contrato firmado con la NGIRS para poder sacar su LUAE. ¿Cuál será la tasa o el costo? ¿Cómo se está planteando? También se ha generado una ordenanza de tasas. Entendamos que igual dentro de la Constitución, dentro también del COTAD, el tema de los desechos como tal es un tema de un servicio básico. De una u otra manera, la recolección y el tratamiento. Entonces, hasta el mes anterior, efectivamente nosotros no estábamos dentro de un proceso como una tasa, como es el pago del agua potable, como es el pago de la energía eléctrica. Por servicios. Exactamente, por un servicio que es un servicio básico en este punto. Entonces, también esta ordenanza ya fue promulgada efectivamente el mes anterior, y también entra en vigencia a partir del mes de junio siguiente, de aquí en un tiempo perentorio, y justamente en esta ordenanza de este año. Entonces, dentro de esta ordenanza también está ya una disposición para que este servicio nos transformemos a una tasa efectiva como tal. Estas tasas obviamente tienen valores que son autorizados directamente por el Consejo Metropolitano. Son tasas que se van a cobrar tal cual como el servicio, como les comentaba, de tanto de luz o el agua potable, porque este es un servicio básico efectivamente. Pero el costo del servicio no será el mismo que del agua potable o de energía eléctrica. No, obviamente que no. ¿En función de qué parámetros se mide o se tasa o se fija esta tasa? Estas son tasas que se hicieron justamente con un estudio justamente del impacto que significa el tema de los desechos para el distrito. En este caso tenemos que recordar que efectivamente en el Distrito Metropolitano se producen como 12 toneladas de basura, y realmente nosotros como MGIRS de una u otra manera estamos generando el tratamiento únicamente de 4 toneladas. Entonces hay que tomar en cuenta también que
tal vez por un tema ya de costumbre, por un tema de que nosotros no hemos tenido este acompañamiento tal vez o esta instrucción, lamentablemente no tenemos esta cultura de separación de los residuos, de los desechos, que es algo que genera justamente esta problemática en la ciudad. Ahora, Mónica, ¿qué tipo de sanciones aplica a aquellos infractores? Claro, dentro de esta resolución efectivamente tenemos sanciones de diferente clase. Efectivamente tenemos sanciones, las básicas, que digámoslo así, son las sanciones las leves, en este caso, sí efectivamente son sanciones leves. Estas sanciones leves obviamente corresponden al pago como tal de una multa, de un salario básico unificado. Por ejemplo, en estas sanciones tenemos incumplir con las normas de aseo. ¿Por qué? Porque dentro de cada uno de los entes generadores existen normas de limpieza y de aseo que se deben considerar. Entonces, si es que, por ejemplo, cuando nosotros vayamos a hacer la recolección de estos desechos y nosotros vemos que esto no tiene condiciones de limpieza específica, pues efectivamente ingresará la sanción, la infracción leve. O no entregar los desechos sanitarios para su recolección en los horarios y en los días que nosotros tenemos establecidos. Esas son las primeras. La segunda, la infracción grave, es no almacenar apropiadamente los desechos sanitarios, porque tomemos en cuenta que este tipo de desechos, al ser un desecho contaminante, tiene una especificidad para que nosotros podamos disponer de estos desechos. Entonces, por ejemplo, son fundas rojas con estos sellos de peligrosidad. Entonces, si es que, por ejemplo, el ente generador no los tiene en esta disposición, pues también hay una sanción. El mezclar desechos sanitarios de distintas categorías, porque no es lo mismo tener un desecho, por ejemplo, biológico infeccioso, que es un desecho que estuvo junto a sangre, por ejemplo, o fluido corporal, a tener un desecho cortopunzante. Entonces, obviamente, si yo no tengo un buen empaquetado de esto, yo también puedo tener una sanción grave por este caso. ¿Se consideran los artefactos eléctricos aquí en este proceso de desechos? A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos diferentes tipos de desechos. En este caso, la ordenanza específica de la que estamos hablando de los desechos sanitarios. Okay. Esta es una exclusividad para los desechos sanitarios. Dentro de los desechos sanitarios o peligrosos que hablamos nosotros, tenemos el tema de desechos biológico-infecciosos, que como les decía, son los que estuvieron en contacto con fluidos corporales. Pueden ser guantes, pueden ser mascarillas, pueden ser batas, etcétera. También tenemos los desechos cortopunzantes, que como su nombre lo indica, son desechos igual, o vidrio, que estuvo igual en este tipo de contacto, que sean obviamente que hayan tenido igual contacto con sangre también. Y los desechos anatomopatológicos, que son aquellos que son ya órganos, tejidos, membranas, etcétera. Entonces, cada uno de estos desechos sanitarios tiene una manera de ser clasificado y de ser empaquetado o guardado para una disposición correcta y efectiva. Entonces, como le comentaba, dentro de las infracciones graves, nosotros tenemos justamente el no almacenar de manera apropiada cualquiera de estos tres tipos de desechos sanitarios. También mezclar los desechos de distinta clase, como le comentaba, estos tres tipos. Usar ductos internos que no son los adecuados justamente para poder botar dentro de las casas generadoras de salud, por ejemplo. También esto tiene una sanción. ¿Y las multas por infracción grave a cuánto ascienden? Estos son de 2 remuneraciones. Okay. También tenemos almacenar los desechos sanitarios a cielo abierto. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo de ser este tipo de desechos, no los puedo yo tener al medio ambiente. Tiene que ser, como digo, un tratamiento específico. También la mezcla de este tipo de desechos sanitarios con otro tipo de desechos, como son en este caso plásticos. También el uso de recipientes con características no correctas o diferenciadas. Y el no suscribir el contrato con la ENVIRS de acuerdo a la ordenanza está dentro de estas sanciones. Y las infracciones graves, como les comentaba, justamente esto de arrojar los desechos sanitarios directamente en la vía pública, esto ya está sancionado con 3 remuneraciones básicas unificadas, porque tomemos en cuenta que independientemente de que el ornato de la ciudad se daña, esto es un desecho infeccioso.
es un desecho delicado. Entonces, en las llamadas y denuncias que nosotros hemos tenido justamente ha sido encontrar jeringas, ha sido encontrar guantes con sangre, con fluidos corporales, cajas, inyecciones, etcétera. Entonces, esto, por ejemplo, cuando es arrojado en las vías públicas, pues está en contacto con animales, porque los animalitos lo primero que hacen es romper las fundas. Está en contacto con niños. Si se bota en algún terreno, también cualquier persona puede tener contagiarse o tener un problema muy, muy grave por este tipo de desechos. Entonces, estas son las infracciones graves que nosotros tenemos. Y es importante conocer este tipo también de normativas que rigen en el Distrito Metropolitano. Agradecemos a nuestra invitada con esta información. Nos despedimos, Jorge. Mañana los esperamos 12 en punto del mediodía con una nueva edición de este servicio informativo. Buenas tardes, permiso.